Antes de su muerte, Cristo era el Hijo de Dios. Pero cuando la gente lo veía, se preguntaba, ¿es este el Hijo de Dios? ¿Por qué la gente tenía esa duda? Esto era debido a que su humanidad no tenía la apariencia del Hijo de Dios. Pero después de la muerte y la resurrección, su parte humana ha sido procesada para entrar a la filiación, para llegar a ser Hijo de Dios. En su resurrección, cualquiera que lo vea no tendrá ninguna duda. Todos dirán, este es el Hijo de Dios. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Saludamos a nuestro hermano Guido Olivares, que nos acompaña una vez más aquí en el programa en el día de hoy. Bienvenido, Guido. Gracias. Me siento muy contento. Estoy muy agradecido de estar con ustedes. Bueno, hermano, hoy tenemos la conclusión de los capítulos 14, 15 y 16 de Juan, la cual es una porción muy rica y de mucho significado. Estos 3 capítulos son muy ricos en contenido y muy significativos debido a que son el contenido final del ministerio terrenal del Señor antes de ir a la cruz para ser crucificado y resucitado. En estos 3 capítulos podemos ver el deseo del corazón de Dios y su propósito eterno. En el capítulo 14 vemos que la meta de Dios en la resurrección de Cristo, la cual en realidad fue su glorificación, es producir la casa del Padre. Como sabemos, la casa del Padre es una morada mutua donde nosotros moramos en Dios el Padre y Dios el Padre mora en nosotros. El Señor Jesús dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hemos visto que la casa del Padre es la iglesia. En la iglesia, como la casa del Dios viviente, hay muchas moradas, muchos lugares donde morar. Estas muchas moradas son los muchos miembros del cuerpo de Cristo, que son las muchas moradas de Cristo. Avanzando un poco más hacia el capítulo 15, vemos que Cristo es la vid verdadera y que los creyentes son los pámpanos de esta vid. Una vez más podemos ver que el propósito eterno de Dios es producir la iglesia como el organismo del Dios triuno. La iglesia no es una organización compuesta de materiales sin vida. La iglesia es una vida orgánica. Esto significa que es una entidad que tiene vida, que es viviente, que crece y produce fruto. De igual manera, la iglesia como el cuerpo de Cristo es un organismo, no una organización. Nosotros somos los pámpanos de Cristo y como los pámpanos debemos permanecer en Él y Él debe permanecer en nosotros, para que podamos llevar mucho fruto para la glorificación del Padre. Luego en el capítulo 16 podemos ver que en la resurrección de Cristo, Él fue engendrado como el Hijo primogénito de Dios. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si observamos el cuadro de Cristo cayendo en la tierra como un grano de trigo para morir, vemos que cuando ese grano muere, la vida que está dentro de ese grano es liberada y sale en resurrección para llegar a ser una espiga de trigo con muchos granos. Este es un cuadro de la muerte y la resurrección de Cristo. Después que Cristo murió, Él se levantó de entre los muertos y su resurrección fue un nacimiento para Él. Él fue engendrado como el Hijo primogénito de Dios y nosotros fuimos engendrados como los muchos hijos de Dios. Estos muchos hijos de Dios están representados por los muchos granos de trigo que son la multiplicación de Cristo. Juan 16 también nos enseña
que la obra del Espíritu es entrar en nosotros para que nosotros seamos mezclados con Cristo y Cristo sea mezclado con nosotros. Es maravilloso cómo podemos ver tanto en estos 3 capítulos. Bueno, ya estamos listos para el mensaje de hoy. We all have to see these 3 chapters. Todos nosotros debemos ver lo que hay en estos 3 capítulos. In chapter 14, En el capítulo 14 de Juan, we have the mingling of divinity tenemos la with mezcla humanity de la already. divinidad con la humanidad. Mingling Y esa mezcla finalmente llega a ser una morada mutua. En el capítulo 15 tenemos un organismo que es el cuerpo de Cristo, con Cristo creciendo en la vida divina a fin de expresar al Padre. ¿Y para qué necesitamos entonces el capítulo 16? Lo necesitamos para que nos revele cómo es que esta mezcla de la divinidad con la humanidad ocurre. ¿Cómo puede esta mezcla suceder? Esto ocurre por la obra del Espíritu Santo. La primera categoría de la obra del Espíritu es convencer al mundo y trasladar a la gente de Adán a Cristo. Esta es la predicación del Evangelio. La segunda categoría de la obra del Espíritu es glorificar al Hijo, revelándolo con la plenitud del Padre a los creyentes. Podemos decir que la primera categoría de la obra del Espíritu es traer a los creyentes a Cristo, y la segunda categoría es edificarlos por medio de revelarles al Hijo con la plenitud del Padre a los creyentes. Esta es la obra de edificación que hace el Espíritu Santo. Todo lo que es el Hijo, todo lo que Él tiene, todo lo que el Hijo ha logrado, lo que ha alcanzado y obtenido, todo esto será forjado dentro de los creyentes, porque el Hijo es la corporificación y la plenitud del Padre. La vida divina es la vida del Padre, pero ahora es la vida del Hijo. También la naturaleza divina es la naturaleza del Padre, pero ahora es la naturaleza del Hijo. Así que lo que el Padre es y tiene, ahora es del Hijo. Lo que el Padre es le pertenece al Hijo, y todo lo que el Hijo tiene y es, ahora ha sido recibido por el Espíritu. Así que ahora el Espíritu lo declara. Esto es, da a conocer al Hijo con el Padre a los creyentes. Hagamos una pausa para considerar brevemente lo que significa este punto. Creo que esto es muy crucial, ya que debemos tener un conocimiento claro y sano de lo que es la obra del Espíritu. El capítulo 16 de Juan nos revela que la obra del Espíritu es doble y maravillosa. En el Evangelio de Juan podemos ver que la primera obra del Espíritu es convencer al mundo en la predicación del Evangelio y trasladar a la gente de Adán a Cristo. En Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu viene, Él viene como la realidad de Cristo y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estos 3 aspectos, pecado, justicia y juicio, involucran a 3 personas. El pecado está en Adán, la justicia es el Cristo resucitado y el juicio está reservado para Satanás. Cuando el Espíritu viene, convence al mundo de que necesita salirse del pecado de Adán y ser transferido a Cristo, y recibir a Cristo como su justicia, su vida y su todo. La segunda categoría de la obra del Espíritu revelada en Juan 16 es glorificar al Hijo, en quien está la plenitud del Padre, revelándole a los creyentes todo lo que tienen el Padre y el Hijo. En otras palabras, el Espíritu transmite a los creyentes todo lo que tienen el Hijo y el Padre. ¿No es esto maravilloso?
Por tanto, el Espíritu es la transmisión divina a los creyentes de las inescrutables riquezas de la Trinidad divina. En Juan 16:15 dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que recibirá de lo mío y os lo hará saber. Este versículo nos muestra que todo lo que el Padre es y posee está corporificado en el Hijo, y todo lo que el Hijo es y tiene es recibido por el Espíritu, quien a la vez lo declara y lo transmite a los creyentes para que ellos puedan disfrutar de todas las riquezas en la Trinidad divina. Esto es algo maravilloso. Según Juan 14:17, el Espíritu que nos es revelado aquí es el Espíritu de realidad. El Señor en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante, quien es el Espíritu de realidad. Su función es guiar a todos los creyentes a la realidad, es decir, nos guía a Cristo como la realidad de todas las cosas positivas en el universo. Amén. Esto es maravilloso. Continuemos entonces con el mensaje. You see, for everything that God is, that Christ is. Tenemos que ver que todo lo que es el Padre y todo lo que es el Hijo, para que ellos puedan ser aplicados a nosotros, necesitamos el Espíritu. El Espíritu es la aplicación de todo lo que el Padre y el Hijo son. El Espíritu no es solamente la fuente, no solamente el curso, sino también la aplicación. Él nos alcanza y Él entra en nosotros para aplicar todo lo que necesitamos del Padre y del Hijo. Esto es precioso. Así que hoy el Espíritu está glorificando al Hijo. ¿De qué forma? Por medio de revelar al Hijo con toda la plenitud del Padre. Demos otra ilustración, porque todos tenemos que darnos cuenta que no tenemos humildad. Ninguno de nosotros nació humilde. Todo niño nacen orgullosos. Nadie es humilde. Somos orgullosos por nacimiento y por naturaleza. Y ahora somos orgullosos por nuestro vivir. Pero entonces, ¿quién es humilde? ¿Qué cosa es la humildad? Cristo, la persona del Hijo de Dios. Él es la humildad. Cristo es toda virtud humana y todo atributo divino. Un día, el Espíritu revelará a Cristo en nosotros como nuestra humildad. Entonces, espontáneamente, habrá una humildad que es vivida de nosotros, que emanará de nosotros. Esta es la glorificación del Hijo. Es de esta manera que el Espíritu glorifica a Jesús, el Hijo de Dios. No es enseñándonos algo acerca de Cristo como la humildad, sino revelándonos directamente a Cristo en nosotros como la humildad. Entonces esta humildad será emanada, será vivida en nuestro ser. Esto es glorificar al Hijo por medio de revelarlo a Él en la plenitud del Padre. Cuanto más es el Hijo revelado en nosotros, con la plenitud del Padre, más experiencia tendremos del Hijo y también tendremos más mezclar de la divinidad con la humanidad en la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia es simplemente el mezclar diario de la divinidad con la humanidad. Me llamó mucho la atención un punto en el compartir del hermano Lee. Él dice que parte de la obra del Espíritu es revelar a Cristo en nosotros con todos sus atributos, y dio el caso de la humildad. ¿Es esto diferente a que el Espíritu nos enseña a ser humildes? Por supuesto que esto es muy diferente a que el Espíritu nos enseñe a ser humildes. Lo que el Espíritu hace es revelarnos a Cristo como nuestra humildad. Esto significa que la única humildad verdadera en todo el universo es Cristo mismo. Nuestra humildad es una humildad falsa. Solo Cristo es la verdadera humildad.
Por lo tanto, la obra que el Espíritu hace es llevarnos a toda la realidad, la cual es Cristo mismo. El Espíritu nos guía a tocar la realidad. Cuando necesitamos humildad, necesitamos tomar a Cristo como la realidad de la humildad. Cuando caminamos y vivimos por el Espíritu, Él nos guía a la realidad de Cristo y llega a ser nuestra humildad. Muchos de ustedes saben que el hermano Witness Lee llegó a ser un colaborador muy íntimo del hermano Watchman Nee. En cierta oportunidad estaban juntos el hermano Nee y el hermano Lee. En determinado momento, Watchman Nee le preguntó al hermano Lee, Witness, ¿qué es paciencia? El hermano Lee trató de responder la pregunta, dando todo tipo de respuestas acerca de la paciencia, pero el hermano Nee no le respondió absolutamente nada por un periodo de tiempo. Llegó un punto en que el hermano Lee se perturbó y decidió entonces preguntarle al hermano Nee acerca del significado de la paciencia. Le dijo el hermano Nee, dime qué es paciencia. Entonces el hermano Nee le respondió, paciencia es Cristo. Esto es una gran revelación. Tenemos que ver que Cristo no nos da paciencia. Más bien Cristo es la misma paciencia como nuestra paciencia. Él nos da a sí mismo como nuestra paciencia. Cristo se da a sí mismo como nuestra humildad. ¿Cómo hace esto? Él puede hacer esto a través del Espíritu. Cristo en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante, el Cristo neumático, el Espíritu de realidad. En 1 Corintios 15:45b dice, el postrer Adán llegó a ser Espíritu vivificante. El postrer Adán es Cristo en resurrección. Este espíritu de realidad ahora está en nuestro espíritu y Él es la realidad de todas las virtudes maravillosas de Cristo para que nosotros la experimentemos. No hay duda de que nuestra visión con respecto a todos estos aspectos se aclara cada día más. Regresemos al estudio vida. Now, we come to the Son born in resurrection. Ahora llegamos a hablar del Hijo nacido en resurrección As a newborn child. como el niño recién nacido. ¿Alguna vez se han dado cuenta que la resurrección de Cristo fue un nacimiento? Cuando vemos Hechos 13:33, vemos que en la resurrección Jesús nació para ser el Hijo de Dios. Ahora tenemos un problema aquí, ¿verdad? Antes de la resurrección, ¿no era Cristo el Hijo de Dios? ¿Por qué Cristo tenía que nacer para ser el Hijo de Dios en resurrección? Miren, Cristo era el Hijo de Dios encarnado para ser hombre. Tenemos que darnos cuenta que ese hombre de carne, hablando estrictamente, no era el Hijo de Dios. Dentro de él había algo que era el Hijo de Dios. Antes de su muerte y resurrección, Cristo era el Hijo de Dios en la carne. Él era el Hijo de Dios, el hombre. Y ciertamente en su humanidad, ese hombre no era el Hijo de Dios. Pero, por medio de la muerte y la resurrección, Cristo trajo la parte humana a la filiación divina. ¿Está esto claro? La parte interna, que era el Hijo de Dios, no necesitaba nacer para ser Hijo de Dios. Pero la parte humana, la parte externa, esta parte necesitaba nacer y ser designada como Hijo de Dios. Saben que antes de su muerte, Cristo era el Hijo de Dios. Pero cuando la gente lo veía, se preguntaba, ¿es este el Hijo de Dios? ¿Por qué la gente tenía esa duda? Esto era debido a que su humanidad no tenía la apariencia del Hijo de Dios. Pero después de la muerte y la resurrección, su parte humana ha sido procesada para entrar a la filiación, para llegar a ser Hijo de Dios. En su resurrección, cualquiera que lo vea no tendrá ninguna duda. Todos dirán, este es el Hijo de Dios. Es por esto que Cristo necesitaba nacer en su resurrección.
a fin de ser designado el Hijo de Dios. En este sentido, Cristo en su resurrección es un niño recién nacido. Muy bien, ahora todos tenemos que ver estos 3 capítulos. Y recuerden que Juan 14 es acerca de la morada mutua. El capítulo 15 es sobre el organismo y el capítulo 16 es sobre la obra del Espíritu, que es para convencer al mundo y edificar a los santos con la plenitud de la verdad, a fin de que la Iglesia glorifique al Hijo con el Padre. ¡Aleluya! ¿Entienden esto? ¿Lo han recibido? Hemos escuchado que en Hechos 13 Cristo fue engendrado en resurrección para llegar a ser el Hijo de Dios. Creo que todos tenemos la misma pregunta. ¿No era Cristo ya el Hijo de Dios? Conforme al Nuevo Testamento, Cristo ya era el Hijo de Dios. Desde la eternidad pasada, Cristo ya era el Hijo unigénito de Dios. Juan 1:18 es muy claro acerca de este punto. Allí dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Dios Padre, Él le ha dado a conocer. Sin embargo, en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo nos dice que Cristo es el primogénito Hijo de Dios. Por lo tanto, necesitamos darnos cuenta que Cristo tiene 2 aspectos. Por un lado, Él es el unigénito Hijo de Dios, lo que significa que Él es único. Pero por el otro lado, Él es el primogénito, lo que significa que Él no es el único, sino que es el primero entre muchos otros hijos de Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender estos 2 aspectos de Cristo? En Hechos 13:33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Según este versículo, la resurrección fue un nacimiento para Él. En el día de la resurrección, Él fue engendrado por Dios. Su humanidad nació dentro de la divinidad para producir a Cristo como el Hijo primogénito de Dios. Por tanto, podemos decir que en resurrección, la humanidad de Cristo fue hijificada con la divinidad, para hacerlo el Hijo primogénito de Dios. En su encarnación, Él trajo la divinidad a la humanidad, pero en su resurrección, Él trajo esta humanidad adentro de la divinidad para hacer que su humanidad fuera parte de la filiación divina. Ahora, como el primogénito Hijo de Dios, no solo posee la divinidad, sino también posee la humanidad. Gracias al Señor que podemos ser alumbrados para así poder experimentar más y más de este Cristo maravilloso. Muchas gracias, hermano Guido, por haber estado con nosotros en el programa, y espero que pronto esté nuevamente con nosotros. Muy agradecido de nuevo el que me haya invitado a este programa. Queremos presentarles un nuevo libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. Acuérdense, el libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai.
En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.